Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con ustedes en este miércoles de Tertulia Ciudadana. Tenemos hoy además el acompañamiento de bebida, en forma de bebida, de cerveza Calatrava. Cerveza Calatrava es la cerveza de La Mancha y está con nosotros, si ustedes nos permiten, además del queso, consabido ya de queso Rocinante. Pero vamos a plantear dos temas de muchísima actualidad, aunque, si ustedes me permiten, lo primero que voy a hacer es presentar a los protagonistas. Los protagonistas son nuestros queridos tertulianos, cada vez, insisto, más queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, bienvenido. Buenos días y encantado de estar otra vez de nuevo aquí con todos vosotros. Dale un giro al micro que se te va a escuchar mejor. Ahí está. Doña Rosa Porras, que acaba de aterrizar de las Islas Afortunadas. Y qué afortunadas. Estoy encantada de estar aquí. Tienes pletórica, ¿eh? Casi pletórica, pero te diré por qué estoy más pletórica. Porque ya me acabo de dar 2 buenos tragos de cerveza Calatrava. Qué rica, ¿no? La cerveza manchega por excelencia, ¿verdad? De estar aquí. Es que llamándose Calatrava no puede ser otra cosa, ¿eh? Solo faltaría. Don David García. Buenos días. Y... En tu bar tenemos cerveza Calatrava, ¿verdad? Sí. Claro que sí, como tiene que ser. Muy agradecido de venir aquí y nada, los temas muy interesantes y el acompañamiento también muy bueno. Muchísimas gracias. Don Manuel Alarcos. Pues nada, muy contento La sabiduría en persona. De estar aquí, y un saludo muy cariñoso para los oyentes de Onda Cero y los telespectadores de Más Televisión, y un saludo también para los técnicos. Don Manuel Alarcos, que nos cuenta cosas de campo de cristal de las que no vamos a hablar hoy, ¿verdad? ¿Por qué no queráis? Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días, un placer, como siempre. Bienvenido también. Gracias. Señoras y señores, les planteo entonces los 2 primeros temas. El primero de ellos habla del confinamiento que vuelve a Europa. Desde Austria a Alemania, pasando por Portugal, hay ya confinamientos, restricciones. Se exige el certificado COVID y la obligación de las mascarillas. El debate, pues, está abierto, ¿no? Porque hay que justificar, evidentemente, porque estamos en un país democrático, la necesidad de las medidas y la ley que establezca la obligación, máxima obligación, creo yo, de vacunarse en este país. Hay vacunas como el tétanos u otras que de pequeño ya nos ponen de forma obligatoria. Lo que está claro es que las personas que se contagian, en un 85%, las personas que se contagian en España son personas que no se han puesto la vacuna. Por ello, casi 4 millones en España. Por ello yo voy a preguntar lo siguiente y voy a empezar por Manuel Tabas. Dado que vivimos en una sociedad debería ser obligatoria la vacunación por el bien común. ¿Se debería prohibir el contacto con otras personas a los no vacunados? ¿Es una buena medida la obligación de mostrar el certificado COVID, que ya es obligatorio en distintas comunidades de España? Y, en todo caso, ¿qué navidades nos esperan debido a la irresponsabilidad de los que no se vacunan? Bueno, pues es un tema un poco polémico, un tema que levanta ampollas según opines de una forma u otra, porque, como bien has dicho, hay casi 4 millones de personas que no están vacunadas, que no quieren la vacuna. Pero yo voy a dar mi opinión, naturalmente, como se es en esta tertulia, que es libre. Mi opinión a las preguntas, ahora te voy a dar con un monosílabo y después te voy a explicar un poco. A la primera pregunta, sí. A la segunda pregunta, sí. A la tercera pregunta, sí. Y a la cuarta pregunta, las navidades. Si no lo remedia las vacunas, pues vamos a tener unas malas navidades debido a la última variante que ha aparecido, que es la Omicron. Antes Nu, que se dejó de ser Nu por no ofender a los anglosajones, y antes XY, sí, que también se dejó de ser XY por no ofender a los chinos, porque es un apellido muy común en China. Vamos a ver, las vacunas reducen el riesgo de infección, es decir, de contagio. Y si te contagias, lo haces en la forma más leve posible. Y también reducen el riesgo de transmisión. Es decir, yo tengo menos posibilidades de transmitírtelo a ti.
Y en el caso de que lo cogiese y te lo transmitiese, te lo transmito de una forma mucho más débil. Por lo tanto, son necesarias. El documento estratégico de vacunación lo que te dice que la vacuna es no obligatoria, pero no que sea voluntaria. Es decir, la legislación española, con el Ministerio de Sanidad a la cabeza, no te obliga a pincharte o no pincharte, porque quiere que prevalezca tu voluntad o la libertad individual. Pero no te dice que tú libremente digas yo no me quiero vacunar porque sí. ¿Por qué? Porque afectas a terceras personas. Te voy a dar un dato solamente, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia salió en abril y dice así, te leo textualmente: las vacunas obligatorias no violan los derechos fundamentales de las personas. Si en todos o en muchos países europeos se está haciendo una política de restricciones a no vacunados y de hacer ver que la vacuna es lo mejor, y aquí en España no lo hacemos, pues aquí en España a lo mejor tenemos un problema. Lo que no podemos estar es que los jueces y los tribunales entren en cada decisión porque no se haga una decisión política. El último caso que ha salido en los periódicos, que también te leo textualmente, ha sido en Leganés, en el Severo Ochoa, donde 5 miembros de una sola familia han sido ingresados, 4 de ellos no vacunados. Están intubados y sedados e ingresados en la UCI. Indudablemente los negacionistas han salido inmediatamente diciendo que esto es un bulo. No sé si será bulo o será realidad, pero lo cierto es que, desgraciadamente, los no vacunados son los que se infectan con este virus y son los que los transmiten. Y mi seguridad está por encima de todo, porque es que tenemos en la legislación española, y te voy a dar solo uno y ya cierro, la Ley 41/2002 básica de la autonomía del paciente. En su artículo 9.2 dice que limita la capacidad del rechazo del tratamiento cuando existe riesgo para la salud pública por razones sanitarias. Creo que eso lo dice todo. Estamos en una pandemia, estamos con una enfermedad que mata. Y eso hay que tomarlo en serio. Doña Rosa Porras. Mi querido compañero me lo ha dicho todo, me ha dejado. Es cierto que estamos en una controversia importante. Todo lo referente a este virus trae miles de teorías positivas y negativas, y todo esto es por falta de legislación. No tenemos una información fidedigna. No tenemos criterios unificados, no se ha creado confianza, y todo esto es culpa de nuestro Gobierno. Digo de este Gobierno que hay, si fuera otro diría lo mismo. Es decir, nos encontramos vacuna obligatoria sí, vacuna obligatoria no. Esta es la cuestión. Problema: los diferentes tribunales de justicia regionales, cada uno dice una cosa. Hay que entender que el que juzga es un juzgador y no piensan todos igual. Y como además afecta a un derecho fundamental, pues unos dicen que sí y otros dicen que no. No vamos a entrar en cuál es una definición de una ley, pero sí que sabemos que la ley es un producto de la reflexión del hombre para solucionar problemas de la comunidad, en todo caso. Por tanto, nos encontramos con dos temas importantes. Uno, no hay legislación. Y dos, siempre se echa mano a los requisitos de necesidad, de utilidad y de proporcionalidad. Todos estos requisitos en situación de pandemia están dados. Y si no hay legislación, que se legisle. Ya hacía tiempo que se tenía que haber legislado, hace mucho tiempo, a la vista de lo que ha habido, de lo que tenemos y de lo que va a venir. Igual que se ha estado legislando en cosas menos necesarias con decretos ley, esto se tiene que legislar para unificar criterios en todas las comunidades autónomas. ¿Os acordáis con el tema del cinturón de seguridad de un vehículo? Los pollos que había, que me lo pongo, que no hago caso, que no es necesario, no importa que salve vidas, no pasaba nada, que no tiene la necesidad que tiene la pandemia. ¿Qué ocurrió? En cuanto empezaron a sancionar,
todo el mundo se pone el cinturón y no se plantean cuál es la necesidad. Por tanto, yo creo que la vacuna hay que considerarla como el cinturón de seguridad de la salud pública y, por tanto, hay que legislar para que sea obligatoria. Solo una comunidad que está inmunizada repercute positivamente en toda la sociedad. Y yo creo que cada uno de los individuos tenemos una responsabilidad individual porque formamos parte de esa sociedad. Y a la vuelta diré lo del pasaporte COVID, pero quiero que quede claro que la vacuna debe estar legislada y obligatoria para todos, porque es una cuestión de salud pública. No vale la sanción, porque yo sanciono y salgo a la calle, o te encierras en tu casa y te pones silicona en la puerta, o tienes que estar vacunado. David García. Me congratula las afirmaciones que han hecho mis dos compañeros, porque así, con el tiempo, si algún día la hacen obligatoria, se les podrá decir, mira lo que decíais. Porque es que todo vale desde que empezó la pandemia para atacar al gobierno. Yo quiero que el 100% se vacune. Y podría decir, ¿debería de ser obligatorio? Bajo mi punto, yo quisiera que esté el 100% obligatorio. No lo creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezó la pandemia hay que confinarnos, hay que confinar, tenemos que estar recluidos en casa, se hace. Y ya cuando el problema empezó a ver la luz, llega un partido político, denuncia el estado de alarma como inconstitucional y el Tribunal Constitucional declara los dos estados de alarma inconstitucionales. Hay un partido político que su líder todavía no ha dicho si se ha vacunado o no se ha vacunado, porque sabe que es una franja de votos, el 10%, que existe todavía sin vacunar. Por lo tanto, mientras tengamos ese nivel de política, no puede ser. El gobierno, que hace, pone obligatoria la vacuna y utilizamos otra vez. No me cabe la menor duda que el mismo partido, Vox, denunciaría al gobierno por atentar los derechos y libertades de los ciudadanos, lo acabaría siendo constitucional o inconstitucional, dependiendo lo que dijera el tribunal. Pero recordemos que cuando nacemos, ya de pequeñito, nos ponen una serie de vacunas y nadie lo cuestiona. Claro, pero el problema está en el que ahora mismo la obligatoriedad de esa vacuna está en un panorama político. Y está la política como está. Porque no político. Mira, que es distinto. El estado de alarma, ¿por qué dicen ahora al cabo de 6 o 7 meses o más que eran inconstitucionales? ¿Por qué no lo dijeron al segundo día? Porque sabían que era necesario, pero querían utilizar la política. ¿Por qué no fueron al Congreso? Terminamos con David ahora. Me dicen un WhatsApp, si bien no se puede exigir a nivel empresarial la obligatoriedad de la vacuna, lo que sí se debe exigir es una prueba PCR negativa diaria a cada trabajador. Sí, pero que vuelvo a decir lo mismo. Lo de tú no puedes obligar a nadie ahora mismo a que se vacune. Pero sí le puedes exigir una PCR. Claro, España, por ejemplo, tiene un 90%. Sí, es verdad que, como decían el otro día, ya sabemos la cantidad de idiotas y de imbéciles que hay en España, un 10% de la sociedad. Bueno, egoístas. No, los españoles somos los mejores del mundo. No, sí, el 90% somos personas que miramos el bien común por encima del bien propio. Porque vivimos en una sociedad. Y vivimos en una sociedad. A ver, me mandan otro WhatsApp y me dice que los que salimos fuera, me lo dice Eduard, dice en vacaciones en otros países, pues aceptamos las normas sin rechistar. Sin embargo, en España estamos siempre protestando, ¿no? Bueno, yo no creo que sea. Vamos a mirar el lado positivo. Sí, el lado positivo, vamos a decir lo mismo. España tiene un 90% de personas vacunadas. O sea, los españoles y las españolas. Los contagiados son 4 millones claro, pero posibles contagiados. Que te quiero decir que ahora mismo los casos que hay, a lo mejor que está subiendo el índice, pero sí es verdad que si el otro día se vio el porcentaje de camas UCI ocupadas y no tiene nada que ver. Hay una variación que con un 132 casos por cada 100.000 habitantes había un 5% de camas UCI ocupadas, mientras que la última vez que hubo ese caso había un 22%. Por lo tanto, quiero decir que la vacuna es efectiva, pero no mata el virus. Sigue existiendo, pero hay que aprender a convivir con él. De momento, como no hay un tratamiento, que eso sería lo ideal, pues así acabamos con esta polémica, ¿no? Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo después de escuchar a mis compañeros,
Pues tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con Rosa y con Manuel. Y hay una cosa que ha dicho David, que hay un 10% de españoles que no están vacunados ni se quieren vacunar, los llamados negacionistas. Pero yo diría otra cosa. Qué bueno que esas personas puedan elegir y hacerse ellos negacionistas. Hay muchos que no pueden tener esa opción, porque todo el Cuerno de África, algunos países de América Latina, no tienen la opción de dejar al 10% de su población sin vacunar, porque en la mayoría de los casos los vacunados no llegan ni al 7% en la primera vacuna. Entonces, yo ahora me está viniendo a la mente un spot del fantástico payaso Charlie Rivers, que hizo contra el hambre infantil en el mundo, que ha sido el spot publicitario que más me ha impresionado. Y decía así: qué bonito es que los niños rían, qué bonito es que los niños jueguen, qué bonito es que los niños corran, pero hay niños que ni corren, ni ríen, ni juegan, porque tienen hambre. Don Mariano Rodríguez, antes digo que matizan a David diciendo que las vacunas no matan al virus, lo que hacen es inmunizar el organismo claro, humano. Eso es lo que he dicho, que no lo matan, que hay que aprender a convivir con el virus. Mariano. Yo pienso que, y estoy de acuerdo con los compañeros, de que debería ser obligatoria la vacuna, porque hay que ver, macho, hay que ver las horas de prensa de radio y televisión con el tema del COVID. Gobierno, periódico, tertulia, horas y horas y horas y horas, pero siempre, nunca con una solución, siempre con la misma idea, de machacar y criticar al gobierno de turno. Siempre, todos los medios que hay, que al gobierno le ha faltado, que al gobierno no ha puesto, que al gobierno ha quitado. Hombre, legislación. La verdad es que yo creo que hay que apoyar, porque este gobierno, con sus defectos, que los tiene y muchos, sí, evidentemente lo está haciendo francamente bien con el tema de la vacunación, porque ya quisieran muchos países estar a la altura de este gobierno en ese aspecto, vamos. Mira, nos has dicho, nos marcabas en la escaleta y nos decía que en España hay 4 millones de personas que no se habían vacunado, y yo estoy de acuerdo que es un grave problema para la convivencia, porque con las personas que sí se han vacunado, eso está cantado. ¿Que no hay legislación? Bueno, que me digan un país de Europa que tenga legislado sobre el tema COVID. Un país de Europa o del mundo entero, a grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Alemania, que tenga legislación sobre el tema COVID. Ninguna tiene legislación. Han puesto medios, como ha puesto el gobierno de España. ¿Qué ha sido? Vacunar y vacunar. Ese ha sido el problema. Ahora, con la nueva cepa Omicron esa, volvemos otra vez a la andada. Abrimos la espita en el Parlamento, en la prensa, en los periódicos y en los debates, y volvemos otra vez a ver cómo podemos machacar al gobierno. Cuando ya después de año y medio, casi 2 años, lo que tenemos que hacer ya todos los partidos políticos es llegar al Parlamento y tratar de llevar soluciones, que no hay soluciones. Esta mañana estaba oyendo otra vez el Parlamento, esta mañana lo estaba oyendo. Lo mismo, no cambia, lo mismo, pim pam pum, pero sin solución. Cuando lo normal en un país democrático como es España es que con una pandemia como la que tenemos estuviéramos todos a una. ¿Y qué hay que decir todos a una vacunando y poniendo los medios para que este virus tratemos de que se largue de nuestro país. Bueno, déjame decir a los televidentes y oyentes que Irene Gutiérrez está sacando y entresacando todo lo que decís en las redes sociales en IMAX Televisión, en el Twitter de IMAX Televisión. Y naturalmente ahí me dice, pues ustedes también pueden poner su opinión, y si nos llega aquí yo inmediatamente la puedo leer, igual que leo los WhatsApp. Don Manuel. Pues le voy a contestar a Mariano. País del mundo, Canadá. Obligación de vacunación, tanto al sector público como al sector privado, y que puede suspender a los trabajadores que no se vacunen, incluso con el despido. Las empresas ya están empezando a prescindir de empleados
que no estén vacunados. No, pero si yo no digo que no pongan los medios, si digo que me digas legislación de los países, legislación, Hombre, legislación, ley. No, eso no es legislación. No lo podrían aplicar. Eso no es legislación, eso es que el país, el gobierno del país te obliga. Pero con una legislación. No, sin legislación. Léeme la legislación. No la legislación. No nos tracamos un demo, Pero no. tiene que haberla. Yo digo legislación de ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado, por ley, que nos diga legislación. Si hay obligación, ha salido una directiva, una resolución, Claro, se ha publicado. no lo pueden aplicar sin porque sí. Naturalmente. Rosa, fíjate si es difícil el tema de la legislación, que hoy día ni siquiera la Unión Europea ha legislado sobre el tema COVID, sino que ha dado instrucciones y directivas a los gobiernos para que apliquen esas directivas. Pero mira, sin Mariano, legislación. te sigo. Italia obliga a los trabajadores sensibles, médicos, profesorado y demás, mediante suspensión de sueldo. A ver, le contestan, si no hay una legislación, no pueden le aplicarlo. contestan a Mariano diciendo que cualquier gobierno necesita una legislación para poder obligar. Efectivamente, es que hay que tener legislación. Eso Y hay que también me decir, dicen ¿o en no? otro WhatsApp que la vacunación es uno de los medios de contención del virus, pero lo que no puede ser es que cada autonomía decida cuáles aplicar y cuáles no. Debería ser imprescindible que el Parlamento legisle sobre este tema. Pero, por ejemplo, espérate que le diga solo esto. Aquí en España, según los juristas, no yo, hay fundamentos reales suficientes en nuestra legislación para aplicarlo. Y dicen, la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, artículo 43 de la Constitución Española, la Ley de Bases de Sanidad Nacional, la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública. Y te vuelvo a repetir la que he dicho, la Ley Básica de la Autonomía del Paciente. Si existe un riesgo público durante una de esas, tiene que aplicarse. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, pero fijaros, y habéis llegado a pensar de que en España, si no se hubiera puesto en marcha la ley que puso el gobierno de restringirnos y quedarnos en nuestras casas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo habéis pensado? ¿Habéis parado alguna vez a pensarlo? Contesta, Rosa. Claro que está muy bien que nos quedáramos en casa, pero hay métodos y formas. Hay que hacerlo por Real Decreto, porque lo digo yo, o por consenso en el Congreso, que tendría mayoría. No vamos... Bueno. Pero el Congreso, el Congreso muy se difícil. cerró para empezar. Cerrado. Por eso ha sido inconstitucional. Un minuto. Dices que en la Unión Europea no hay legislación y en España tampoco. Pero eso no quiere decir nada. España hemos sido pioneras en otros temas para legislar que no vienen al caso, como temas de mujeres o de igualdad. Un minutito. Y dos también. Vale, perfecto. Mira, fecha de hoy, 1 de diciembre. Aprueban el confinamiento y van a aprobar además cualquier medida para paliar el efecto COVID, fecha de hoy. Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia para todo el tema de hostelería y de ocio nocturno, y está pedido en otras comunidades. ¿Cuál es el tema? Efectivamente, que en unas dicen sí y en otras dicen no. Y quiero decir, en beneficio del Gobierno, que es el país que tiene más vacunas, obviamente. No puedo negar la evidencia y está muy bien, pero como no hay criterios unificados, está creando mucha desconfianza. Y termino diciendo, a mayor riesgo de infección, tiene que haber mayor obligación ética y moral para obligar a la vacuna. A ver, está el WhatsApp que arde, ¿no? Está diciéndome otro señor que mientras las empresas han tenido que recurrir para salvarse a los ERTEs, los parlamentarios estaban en sus casas y con el Congreso cerrado y sin ERTE. Que es verdad. Que es verdad. Lleva razón. Pero bueno, la verdad que este tema me agota un poco, lo digo sinceramente. Espérate que me le mandan otro a Mariano, me dice que nos diga qué país de Europa delega en sus provincias o regiones las decisiones sanitarias. Hombre, depende, es que el gobierno en Europa es distinto a España. España es comunidad autónoma y en otros países existe el Estado directamente, o sea que no existen comunidades autónomas como existe en España. Sí, entonces, bueno, pero Alemania tiene unos länder que tienen independencia total sobre el gobierno de la nación, sí, que no es como en España. En España no, en España son independientes, pero
la justicia a nivel estatal la marca el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y eso le ha hecho a Alemania que esté solamente con el 60% de vacunados, por la política que tiene de federalismo hacia los landes. Que sí, fíjate, le ha hecho bien, fíjate si le ha hecho bien a Alemania, que mira cómo está Alemania, fíjate, le ha hecho bien, la ha hecho de maravilla, la ha hecho Alemania. Como bien decía, me agota un poco, porque desde que empezamos... Se te nota agotado, sí. No, sobre todo con el... La energía. No, sí, lo que me agota es que todo vale. Yo recuerdo, y es verdad que cuando Mariano Rajoy gobernaba, se firmó un pacto antiterrorismo y Pedro Sánchez no puso ningún problema, porque estaba por encima del partido. Siguen contestando, Mariano. Ningún país, salvo Andorra y Mónaco, tienen solo un Estado. Bueno, pero que digo que hay que ver las atribuciones en cada país que tienen las comunidades autónomas, en Alemania los Landes, las que le confieren la ley de cada país y las que tienen en España. Es que es fácil decir, es que en otros países tienen, no, oiga, usted dígame las normas que tiene cada país y en las normas que tiene en España. Sigue, David, y discúlpanos. No, si lo que me agota es siempre lo mismo. Quiero decir que en aquel momento, cuando Sánchez, recién llegado por primera vez a la Secretaría General, firma un acuerdo con Rajoy, no pensó si somos del PSOE y del PP, pensó el bien común por encima de los partidos. Creo que era normal. Ahora mismo estamos viendo que no existe eso. Dice que tenía que haberse aprobado todo en el Congreso. ¿Es que no sudó lágrimas de sangre el gobierno para conseguir una prórroga tras otra? ¿Que nadie se lo puso fácil? Vamos a ser un poco que desde el primer momento todo ha valido para atacar. Que si las mascarillas es un engaño, que si luego no sé qué, que si luego los guantes tampoco, que si el estado de alarma no sé qué. Y sale Santiago Abascal y Vox y denuncian que el estado de alarma era anticonstitucional cuando ellos mismos lo habían reclamado. Y ahora, al cabo de meses y meses, llega el Tribunal Constitucional y dice que era anticonstitucional. Si tan anticonstitucional era, ¿por qué no lo dijo al mes? Porque no interesaba, porque sabían que era una medida efectiva. Y respecto a lo de los no vacunados, cuando digo que no debe ser obligatorio porque sé lo que va a pasar al final. Otra denuncia y otro motivo para que digan es anticonstitucional. Este gobierno es un dictador, este gobierno no sé qué, porque todo va a valer. Eso sí, eso sí. Ver, termina, David. Solo quiero terminar con una cosa, por favor, que no, nunca termino. Aunque no sea obligatorio, sí se pueden poner medidas. Por ejemplo, el acceso a teatros, a cines, a lugares públicos. Si no estás vacunado, no puedes acceder. Al final, no la estás obligando, pero al final, si quieres poder hacer vida social, tienes que estar vacunado. Porque por encima de tu libertad está el bien común de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de España. Manuel. Pues nada, ahora mismo en Alemania, como el gobierno está en transición, la Merkel todavía sigue en funciones y el Kohl todavía no ha cogido el poder, pues ayer o antes de ayer reunieron a todos los Länder para tener una política común en relación a lo que está ocurriendo en Alemania. Alemania, y no ha llegado a acuerdos, ha habido diferencias entre los Länder y la postura de Alemania, de la Merkel y la postura de Kohl. Sin embargo, hay que decir que cuando España empezó con el tema de sacar el ejército a la calle, hicieron España y Portugal, nosotros fuimos muy criticados en Europa como que eso era anticonstitucional y demás. Y ahora Merkel pues está pensando en sacar el ejército a la calle para acabar con todo esto. Y no le pasará nada, ¿eh? Que tan mal no lo hemos hecho los españoles como para que quieran copiar. Tenemos un nuevo WhatsApp que dice que está claro que diga lo que diga Mariano, que en el fondo las decisiones en los países las toman los gobiernos centrales y no las autonomías. Bueno, pero si yo no me aparto de que puedan tomarlo o no puedan tomarlo. Hoy la han cogido contigo, lo siento. No, pero con la prueba yo le contesto. Si no contesto, que me pregunten, que yo le contesto. Mira, en España funcionaba cada semana la interministerial. Si no se ponían de acuerdo en la interministerial. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque unos partidos miran la ideología de su partido y no miran el bien de España. Llegaban la interministerial, la gente apartaba del Partido Popular y decía no a las medidas que podía poner la ministra o el gobierno sobre el tema del COVID. Y votaban sí la gente que miraban por España, en este caso la gente que era del Partido Socialista. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Ahora mismo se han aprobado medidas COVID, pronto saldrá, no va a tardar mucho. Vos
denunciando que es anticonstitucional lo del tema del pasaporte COVID. Ya lo veréis que pronto es. ¿Por qué? Porque hay que estar de una manera o de otra abalanzándole y dándole caña cómo derribar al gobierno. Pero eso significaría que no tenemos solución como país. No, es que no aporta solución. En este caso, en España, hoy día, la oposición es nefasta sobre cualquier tema que pueda beneficiar a España. No hay un pacto de gobierno, es decir, oye, vamos todos a una. No, si la pandemia no nos ha unido, ¿qué futuro nos espera? Ninguno. ¿Tenía la palabra? Pues yo, por Rosa ejemplo, Borras. David se acaba de meter en un charco que no viene al caso. Dice que antes nos decían que no eran necesarias las mascarillas y sí que son un charco en el que te has metido. Evidentemente, Simón, no me acuerdo del apellido, decía que no eran necesarias, exacto, Fernando Simón, no solo que no eran necesarias, sino que eran contraproducentes y se ha visto que era un error. Pero yo no me meto con el Gobierno, que es verdad que estamos muchos vacunados, sino con la confusión y la falta de confianza. Un minuto. ¿Cuál es el problema de los negacionistas? Pues que mandan muchos WhatsApp falsos. Al día 19 de noviembre había 1.196 notificaciones muy bien justificadas falsas y la gente se lo cree, que la vacuna tiene grafeno, que el dióxido de cloro lo cura, así decía Trump que bebiéramos lejía, que es una enfermedad vascular y no es respiratoria, etcétera. Y ayer recibí una noticia, como circula por las redes, igual vosotros también la recibisteis, otra noticia falsa que decía que el Tribunal de Justicia español, leer eso ya implica que está mal. Tribunal de Justicia español, ¿cuál de ellos? ¿Qué tribunal? Así. Eso ya implica que está mal, pero la gente se lo cree, diciendo que el COVID no existe, que 9 países han denunciado al ministro de Sanidad y que España lo va a denunciar por mentir sobre el COVID. Empieza diciendo eso, muy bien escrito, y la gente se lo cree. Y eso no puede ser y nos lleva a los negacionistas, obviamente. Nos vuelven a Claro. decir que acuérdense ustedes de lo que pasaba con el IVA de las mascarillas, que no era posible bajarlo porque Europa no nos dejaba y sin embargo ya ven que después sí. Obviamente nos acordamos muy bien de esa mentira. Yo solo quiero decir que no me he metido en ningún charco. Si es que podemos hablar, si se ha equivocado el Gobierno, como bien decía este oyente, con lo de que no se podía bajar el IVA y luego se bajó. Podemos decir que Fernando Simón se equivocó a lo mejor a decir que no eran necesarias las mascarillas cuando lo único que estaba, lo dijo, opinión personal, porque creo que lo dijo porque no había suficientes mascarillas y guantes y dijo no es necesario antes de que sea obligatorio y sea un problema. Luego fue un engaño. Pero que podemos hablar de todo eso. Pero si lo que podemos decir es, por ejemplo, a título personal nosotros podemos decir nuestra opinión, nuestro punto de vista, tan respetable como todo. Pero cuando uno es un líder político, sea oposición o sea gobierno, tiene que dar ejemplo, porque no solo te sirves a quien te ha votado, sirves a lo que representas. Y si más estás en el Congreso o en el Senado. Y yo lo que digo, a día de hoy, hasta el que asó la manteca sabe que el estado de alarma fue el método correcto para poder controlar la propagación del virus. Lo sabemos todos. Sabemos que la vacunación no elimina el virus, pero sí ayuda a que la infección y los daños sean menores. Y yo digo, ¿por qué el líder de la ultraderecha no tiene valor a decir me he vacunado o no me he vacunado? ¿Y por qué después de saber todo el mundo que el confinamiento fue necesario para poder reducir esto, denuncia al Gobierno ante el Constitucional por la medida esa? ¿Por qué? Cuando ellos mismos lo habían pedido. ¿Por qué? Porque siguen queriendo los votos de los negacionistas. Pero bueno, deja que te contestemos. He hecho una David, pregunta. No lo dice porque está en todo su derecho no decirlo, dentro de su libertad personal e individual. Es que ¿Por qué lo tiene que cuando decir? eres el líder de un partido de la tercera fuerza de España, te debes a los ciudadanos y a las ciudadanas de España. En cosas personales no, porque esto no está regulado. Las cosas íntimas es una cosa, Pero mira, y las si te privadas es otra. Mira, te voy a dar Él una alegría. representa Según alimenta los muros. Primero uno termina según David, el CIE, contesta Manuel. de los casi 4 millones que nos dice Julián que no están vacunados, son
o gente de Vox o abstencionistas. Fíjate, con eso te digo todo. Casi todos ellos eso son lo dice el CIS, no lo digo yo. Sí, indudablemente eso no es cierto, pero bueno, lo dice el CIS. Bueno. Vamos a ver, el gobierno está diciendo ahora que nos vacunemos a los 3 meses, cuando antes decía que la tercera dosis de la vacuna no se podía poner hasta pasados 6 meses. La están adelantando. ¿Por qué? Porque se le está viendo la oreja al lobo. El gobierno ahora mismo está diciendo que los mayores de 60 años no viajemos fuera, que los que tengan problemas de corazón, que estén padeciendo un cáncer o incluso que tengan diabetes, se abstengan de realizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos viene un virus que tiene una serie de mutaciones que las vacunas actuales no lo evitan. Las farmacéuticas se están poniendo ahora las pilas para ver si sacan no una nueva vacuna, pero sí un nuevo efecto que pueda con esta Omicron que parece que es una hija de su madre, ¿sabes? Porque es muy virulenta. Don Manuel, ahora se meten con usted. Dice que si lo dice el CIS, es todo lo contrario de lo que dice el CIS. Ya, pero lo dice el CIS, yo le tengo que dar la alegría y te corrigen. Dice, señor tertuliano, no se dice diabetes, sino diabetes. Diabetes. Perdón, entonces, por mi mal vocabulario. Yo solo quiero hacerte una pregunta, si me permite, Julián. Sí, claro. ¿Fue inconstitucional el confinamiento? ¿Sí o no? Según el Tribunal Constitucional ha dicho que sí. No hay más que hablar, lo fue. O sea, ¿me estás diciendo que el confinamiento lo estaban pidiendo todos los partidos políticos? No. Y una vez... No. ¿Que no? PP y Vox no lo pidieron. PP y Vox pidió el confinamiento. Fue y el inconstitucional. estado de alarma, Pues ya está. tal cual. PP y Vox pidieron el estado de alarma y el confinamiento. Y luego el PP y Vox se dedicaron a torpedear las medidas. ¿Fue inconstitucional? Pues otro punto. Dicen a favor de Rosa que la Constitución no es opinable. Lleva toda la razón. La Constitución se cumple sí o sí. Y es lo único que sostiene el Estado de Derecho y se cumple. Sí. Bueno, están nuestros televidentes y oyentes muy activos porque este es un tema que nos preocupa, como veo, bastante. Manuel y luego Mariano. Bueno, vamos a ver. Tenemos, como sabemos ahí, vamos, que no sabemos realmente la gravedad que tiene Omicron. Lo que sí se sabe es que tiene por lo menos 30 variantes. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo personalmente llevo ya encima 3 vacunas del COVID y una de la gripe, que me pongo todos los años. Qué suerte tienes. Y a mí me dan fiebre todas las vacunas. Todas. Las que me pongo me paso 2 o 3 días más. Me las he puesto porque creo que es mi obligación cívica, por los demás y por mi salud. Pero además, mientras no vacunemos a esos países que no tienen ni siquiera el 5% de vacunas, la mayoría no tienen ni el 10%, y muchos tienen una vacunación que es ridícula, que no llega ni siquiera a medio punto, pues no hacemos nada. Porque esta es una ocasión, es la primera ocasión en el mundo en que se da una pandemia mundial. Pues se han dado otras, pero nunca han sido universales. Y si nosotros no nos, en los países civilizados, los países que vivimos mejor, los países que comemos todos los días, Europa, Norteamérica y otros países más fuertes, no mandamos vacunas de manera inmediata para vacunar a todos esos países que no tienen medios ni técnicos ni vacunas, hay que ayudarles no solamente en mandar dosis, hay que ayudarles en mandar médicos, hay que ayudarles en mandar material para eso. Y solamente cuando esos países estén vacunados podemos estar tranquilos, porque esto no es una cuestión de solidaridad, sino una cuestión de inteligencia. Si nosotros no obramos con inteligencia, el virus irá haciendo cada día más fuerte y las vacunas que el primer mundo iremos poniendo se irán quedando desfasadas y vendrán a por nosotros aquellos virus que creamos por insolidarios. Mariano y David, y si no decís nada, nos vamos con una pregunta que os voy a hacer yo. Yo creo que prácticamente entre los tertulianos lo hemos dicho todo, los pros, los en contra, quién está a favor, quién está en contra, pero yo pienso lo que he dicho al principio, desde que he dicho, este gobierno se ha encontrado solo, y lo digo bien alto, solo ante la incidencia COVID en España, y seguirá estando, porque no quiero ni pensar ahora con la nueva cepa Omicron que llega,
las medidas que se puedan tomar. Hay comunidades autónomas que ya se están adelantando, por si acaso. Y sin embargo hay otras del otro color que no han movido ni solamente ni una orden anda todavía. David. Sí, yo quería decir nada más que es verdad que no le hemos prestado mucho, no lo hemos extendido demasiado, y lleva razón Alarcos cuando habla de que al ser una pandemia mundial deberían de poner el foco los países desarrollados, sobre todo en África y en los países pobres, que la vacunación es irrisoria porque no llegan las vacunas. Pero bueno, apuntillando un poco, voy a leer algunos titulares. Vox reclamó el estado de alarma que ahora presume de haber anulado. Vox y el Constitucional de insistir en el confinamiento a celebrar su anulación. Así exigió a Abascal el estado de alarma, que después recurrió. En fin, que es que volvemos a lo mismo. No te gusta Vox. Todo vuelve a lo mismo, ¿no? Bueno, el diccionario espero que sí te gustase. ¿El qué? El diccionario vos. No, te estoy hablando, podemos estar de cachondeo o lo que sea, pero que ya, pero que es que decimos todas las cosas que luego decimos, es que los negacionistas, pero es que todos los bulos empiezan así, que empieza de que no hay miras. Y te voy a decir una cosa, yo como persona que no soy pública tengo derecho a mi intimidad como todo el mundo, igual que el que es público. Aquí nadie le está preguntando. A ver, se meten con David. Es Dice raro. que si solo lees la Gaceta Colorada. Es broma. Una observación a pero Mariano. no, yo solo quiero decir una cosa. Aquí no se le está preguntando en varios medios, de gacetas coloradas y de gacetas azules, que a Abascal no se le está preguntando con quién duerme, qué coches tiene. No, se le está preguntando sobre algo que es de interés público. ¿Te ha vacunado usted? ¿Sí o no? Bueno, Una- si una- matizáis 30 Una segundos, que nos vamos. observación a Mariano. Estar solo el gobierno no es sinónimo de ser opaco. Una pequeña... Que opaco no es opablo, Exactamente. es opaco. Exactamente. Es por seguir con la broma. Bueno, es un tema serio y permítanos la licencia, ¿no? En realidad es un tema serio. Vamos a finalizar con una pregunta que yo os voy a preguntar a cada uno de vosotros. Don Manuel, Rosa, David, Manuel y Mariano. ¿Legislaríais para que la vacuna fuera obligatoria en este país? Sí, con mayúsculas. Rosa. Sí, con mayúsculas y para pandemias venideras. Siempre sí. David. Antes de legislar hablaría con los demás líderes políticos. No, pero ¿sí o no? Conforme está el panorama político, ahora mismo no legislaría con obligatoriedad. No. Manuel. Sí, rotundamente sí. Sí. Rotundamente sí. O sea, 4 síes y un no. Y ustedes ya saben que son los que tienen que pensar con su cerebro. Aquí simplemente exponemos opiniones e ideas, pero ustedes tienen que decidir qué es lo conveniente en este país. Les vamos a dejar tomando un poquito de queso Rocinante y siguiendo con la cerveza Calatrava. Les dejamos hasta unos minutos tan solos porque nos queda otro tema muy interesante. Hasta luego y muchas gracias. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos de vuelta ya para hablar de un nuevo tema y estábamos hablando de las andanzas, venturas y desventuras de don Manuel Alarcos, pero como esas son para mayores de 18 años, pues no las vamos a contar ahí. Vamos a empezar con Mariano Rodríguez, ¿no? El 8,7% de los alumnos españoles matriculados en educación secundaria obligatoria, la ESO, ha repetido curso frente al 1,9% de la OCDE. Por tanto, este organismo, la OCDE, alerta a España de qué está pasando, le está diciendo qué ocurre en este país, ¿no? Yo voy a preguntar lo siguiente: ¿a qué se debe el alto índice de repetidores? ¿Es consecuencia de la ley actual de educación? ¿Y por qué la educación no se consensúa entre los distintos partidos políticos para que dure al menos una generación y no esté sometida al vaivén como está ocurriendo de los cambios políticos y que así nos va y que evidentemente será
será una de las razones que producen este alto índice de repetición. Don Mariano Rodríguez. España es un país en el que no se debate de educación, sino de ideología educativa. La metodología para enseñar no cambia, es decir, no está basada en dar competencias a los alumnos, sino en darles conocimiento para los exámenes que luego olvidan. Esto incide en que se genera poco a poco un déficit en la formación del alumno que al final puede acabar en el fracaso escolar, cuya expresión es la repetición de curso. Por ello, tenemos altas tasas de fracaso escolar y abandono escolar. Además, tenemos un sistema educativo que se mide por lo que ofrecemos a los alumnos y no por lo que el alumno aprende y comprende, es decir, que lo interioriza. Ahora, con la nueva norma, atribuir la autonomía de decisión al equipo docente es un cambio sensato, pero es esencial potenciar los sistemas de apoyo a los alumnos con dificultad. Los intentos se han hecho para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano de estudio no han dado los frutos esperados. Aunque ha mejorado, España sigue ocupando las peores posiciones de Europa. Es preciso, por tanto, insistir con mayor determinación y nuevos enfoques como el pretender el decreto sobre evaluación y titulación que prepara el Gobierno. Esta reforma otorga a los equipos docentes de primaria y secundaria la capacidad de decidir si un alumno puede pasar de curso o merece el título de eso, sin estar condicionados por el número de materias suspendidas. Aunque pudiera parecer que el cambio implica una relajación del rigor educativo, no es así. El objetivo es reducir el número de repetidores y alcanzar los objetivos por otras vías. Manuel. Bueno, pues yo como persona a la cual se me negó el acceso a la educación y como niño yuntero que fui y como persona que injustamente tuve que trabajar como niño para cubrir el puesto de tantos hombres que habían muerto en la guerra o que estaban presos en las cárceles, pues aparentemente no debería hablar nada sobre esto porque no he ido nunca a la escuela. Pero tal es mi atrevimiento que voy a opinar sobre esto. Cuando era chiquitín, los niños que estudiaban tenían unos libros absolutamente politizados. Absolutamente. Era enciclopedia primer grado, enciclopedia segundo grado y enciclopedia tercer grado. Llevamos ya de democracia desde el año 78 y creo entender que se han hecho ya por lo menos 6 leyes de educación. 13. Pues bueno. ¿Cómo es posible que con un parlamento democrático, con todas las garantías que tenemos, no haya sido posible de poner de acuerdo a los políticos para que de una vez por todas se haga una ley de educación que tenga validez independientemente del partido de turno? Porque es que es lamentable. Esto vuelve locos, el hacer una ley de educación para cada partido que gobierna. Eso es de locos, eso vuelve loco a los niños, eso vuelve loco a los profesores. Y eso vuelve locos a los directores de educación y a todo el mundo. Nos dice un WhatsApp, Manuel, que para evitar el abandono escolar lo que se ha hecho ha sido promocionar el curso pasando con 2 materias suspendidas. Pues una locura. ¿Qué estudiantes vamos a tener? ¿Qué van a ir? ¿Luego a Europa a qué? Tenemos que tener una educación que vaya con el resto de Europa. Es que yo no entiendo por qué España no evoluciona. Somos el país que más europeo, somos el país que mejor nos adaptamos a las normativas europeas y luego, sin embargo, lo que es la política de casa, la política nuestra, somos incapaces de ponernos de acuerdo. Yo creo, que los políticos, el Parlamento, tienen una obligación, de sacar estas leyes arriba. Pero si es que tiene que haber un momento de encuentro. Pero debe consensuarse. Ya hubo un ministro creo que fue que estuvo a punto de conseguirlo, pero fuera de ese nadie más.
Don Manuel, me dicen que está usted muy bien diciendo lo correcto. Me están diciendo en un WhatsApp. David García. Yo creo que fue Gabilondo cuando fue ministro de Educación, cuando casi llegó a un acuerdo con todos los... Y sí es verdad que es necesario que partidos políticos, sindicatos de profesores, de estudiantes, sindicatos de la educación, la escuela privada, la escuela pública, con sus representantes, intentase llegar a un acuerdo, por el bien de todos. No creo que sea la consecuencia, la culpa de esta ley, porque esta ley lleva 4 días. ¿Vale? Tampoco podemos culpar también hace 4 días, quizá sea de lo que venimos arrastrando. La educación es que es muy importante para los políticos y para los sistemas políticos, no de ahora, de la democracia, ni de la dictadura, ni de la segunda, o sea, desde los Austria. El control ideológico del pueblo siempre ha sido una baza para poder tenerlos serviles. Y respecto, para seguir abriendo un poco más el debate, que estoy viendo ya que por allí me venía en la cabeza, el pasar con 2 asignaturas suspensas no es de esta ley, ya venía de atrás. Se podía aprobar la ESO con 2 suspensas si el claustro de profesores lo dictaminaba y si no era lengua y matemáticas, las 2 que te habían quedado. En la universidad... El recreo y el bocadillo. El recreo y el bocadillo. Está bien. Y en la universidad existía ya la asignatura aprobada por compensación, que era la última. A ver, me dicen que la educación no da rédito político a corto plazo. Por eso, al cambiar la ley que rige introduciendo medidas demagógicas, no da rédito. Y lleva toda la razón, ni más ni menos. Coincido lo primero con Manuel, que dice que no ha ido nunca a la escuela. Eres listo, con sentido común y razonable. Y esos son requisitos necesarios para prosperar. Exactamente, y te felicito por ello. Y con mi querido compañero David tengo que coincidir solo en una cosa, que la culpa no es de esta ley celada. Bueno, pero vamos por el buen camino, que ya por lo menos en algo coincidimos. Sí, pero esto dura 1 minuto. Esta ley CELA, que está recién salida y es monstruosa, por tanto no es una cuestión de la ley CELA. Los niños están desmotivados, ese es uno de los problemas, y además están empanados. Todo el santo día están con los videojuegos, la televisión, la tablet, y luego, como pueden pasar de curso con asignaturas suspensas, pues miel sobre hojuelas. Yo me dedico a las Marías, que son más fáciles, y me dejo las más importantes que voy a poder pasar. Es verdad que hay una diferencia sideral entre el Partido Popular y el Partido Socialista en los temas de la Ley de Educación, que ha habido 13, 8 o 100.000, porque algunas no han llegado ni a entrar en vigor, lo cual es sangrante en un país democrático, civilizado y que forma parte de Europa. Hombre, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo con unos criterios sólidos, porque la educación no puede estar politizada. Una cosa es un enfoque político que ya saben deducir ellos, y otra cosa es que según la comunidad hacen hincapié más en unas asignaturas que otras. Por tanto, mal. Para que los niños estén motivados, primero, necesitan rigor, muchísimo rigor. No pueden pasar con asignaturas suspensas. Tienen que fomentar, para tener expectativas de futuro, la educación profesional. Y luego hay 3 requisitos que a mí me los decían de pequeña. Yo no hacía caso, pero hoy entiendo que es verdad, que son fundamentales. Disciplina, disciplina y disciplina. Manuel Tabas. Vamos a ver, todos estamos de acuerdo efectivamente que debería haber una ley de educación que sirviese independientemente del partido que gobierna. Lo que me dices tú, David, de que antes, me da lo mismo que sea con el PP, se repetía también de curso, no me sirve, porque si antes se hacía mal, ¿por qué ahora no lo cambian y lo hacen mejor? Ese es el problema. Gobierno, es que yo porque es el que está actualmente, pero y es del que tenemos que hablar. Aznar y Zapatero y Rajoy también se podía pasar, y tenías en la universidad la compensatoria. Mal hecho. Y no salieron a criticarlo. ¿Por qué ahora, si la culpa es del que te lo estoy criticando? Mal hecho. Pero si se hizo mal, ahora que estamos ya en un siglo muy avanzado y con unos políticos muy profesionales y muy sabios, hacerlo mejor. Mira, el problema es que la repetición es carísima.
escolarizar un año más cuesta casi 7.000 euros. Y lo más bonito es pasar de curso. Te voy a decir, no por mis propias palabras, sino lo que dicen los que entienden de esta materia. Si los alumnos españoles estuvieran en otros países, no estarían repitiendo. ¿Por qué? Porque no son malos, sino porque nuestro sistema educativo los hace malos. Por ejemplo, los criterios de evaluación que se aplican están detrás de las altas tasas de repeticiones. Mira un ejemplo que te doy que he cogido de un periódico hoy, de un profesor de Geografía e Historia, se llama Iván Maldonado, da clase en Alhambra, en Granada. Este profesor le dicen, no le obligan, pero sí le dicen que no es conveniente poner 0 para que los niños no tengan depresiones. Y en su clase tiene una persona de Latinoamérica, colombiano en este caso, que apenas sabe leer ni escribir y deja los exámenes en blanco. Entonces, lo que no podemos es decir, vamos a escolarizar a todo el mundo. Perfecto, muy bien, que la cultura sea gratuita, que esté al acceso de todo, pero tampoco nos podemos basar en repetir. Mira, fíjate quién lo está haciendo mejor. Castilla y León, curiosamente gobernada por el PP. Fíjate lo que son las cosas. Me dicen que lo que está diciendo Manuel Tabas y dice David García es un claro ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional. ¿De que no estamos de acuerdo? Pues sí. Lo que te iba a decir, en Castilla y León hacen un trato individualizado de los alumnos. Desde el primer momento no esperan a que llegue el curso final para entonces pasarlos de curso con asignaturas suspendidas o darles titulaciones cuando no tienen aprobadas las cosas. Ese es el problema, hacerlo de primero. Pero una cosa buena que está haciendo el gobierno, ¿cuál es? El programa PROA, de refuerzo y ayuda por las tardes. Es un programa estupendo porque ayuda a los alumnos, que es un poco más desventajados, a que vayan un poco mejor. ¿Cuál es el problema? El dinero, como siempre, porque se le dio una de 300 millones, cuando los especialistas dicen que como mínimo se necesitarían 600 millones para que el programa funcionase completamente. Y llevarlo también hacia el profesorado, a especializarlos también, porque también el profesorado tiene que estar continuamente revalorizado. A ver, le preguntan a Mariano Rodríguez que quisieran escuchar qué dice Mariano acerca de ¿por qué en Cataluña se trata al español como si fuera una asignatura de inglés? Pues no lo sé contestarle a este oyente, pero yo que sí es que en Cataluña se debe cumplir la Constitución debe cumplirse, en el cual paralelamente deben enseñar la enseñanza en castellano y en catalán. Sí, pero aquí en este caso estamos que el gobierno no obliga. Y en este caso este gobierno, desgraciadamente, es que es así, no les obliga a la Comunidad Autónoma de Cataluña a que en sus colegios apliquen esa legislación. Manuel. Bueno, hoy mientras estaba oyendo, como oigo todas las mañanas, Onda Cero, estaba oyendo a Alsina. Tienes buen gusto. Sí. Porque tú no te acuestas ni te levantas con Onda Cero. Sí, ¿no? Sí. Bueno, algunas veces oigo los podcasts de Dives con Costina, que también me gustan mucho. De la SER. Entonces, bueno, espérate, que se me ha ido totalmente. No, sí. Oye, que se puede nombrar cualquier otra cadena aquí, no pasa nada. No, se me ha ido con el tema. Pero vamos, que yo sé que tú te acuestas y te levantas con Onda Cero, como tiene que ser. Bueno, pues estaba diciendo Carlos Alsina, pues estaba diciendo sobre el tema de la educación, pues lo mismo que prácticamente he dicho ya antes. Y también, pues decía sobre el tema de Cataluña que Izquierda Republicana le ha sacado al gobierno, a cambio de aprobar los presupuestos, que en el FIS dé un 6% de cobertura al catalán. Yo estas cosas, cuando digo esas cosas, especialmente de Cataluña, porque las otras lenguas oficiales del Estado, pues no dan, ni los vascos, pasan los hombres ahí con sus cosas y apenas dan titulares, no digo nada de los gallegos, que también es otro idioma y tampoco dan ningún tema. Y parece ser que de casi todos los días hay que hablar de Cataluña. Pero a mí no me preocupan en lo más absoluto, ni que les den un 3%, ni que pasen eso a un 6%. Porque dudo mucho que se pueda hacer
a nivel de plataformas internacionales que puedan imponer eso en una comunidad de Europa. Y luego, en el tema de los distintos idiomas de España, que hay que reconocer que tienen esos idiomas, tenemos el catalán, tenemos el euskera y tenemos el gallego. Pues no me preocupa más, miro, por una sencilla razón. ¿Qué vamos a hacer? Porque si un gallego quiere hablar con un catalán, ¿en qué idioma habla? Si un catalán quiere hablar con un vasco, ¿en qué idioma habla? Tiene que hablar abundando lo que dices, castellano. me dicen, lo que no puede ser es que la educación sea moneda de cambio a negociar entre los partidos. Pero si eso es postureo, si Izquierda Republicana sabe perfectamente que Nefi no va a aceptar eso porque no entra dentro de sus competencias. Estamos aprobando los presupuestos. Izquierda Republicana tiene que ir para los suyos. Hay muchas cosas que no se hacen, que se hacen de cara a la galería por los políticos. Y Izquierda Republicana tiene que hacer ver para los suyos que le saca cosas al gobierno. Pues si eso es así, son mucho más efectivos y sacan muchas más cosas al gobierno los que están callados que los que dan tanto ruido. David. Estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Manuel, sobre todo lo de que yo creo que es verdad que para aprobar los presupuestos generales Esquerra Republicana necesita llevar a su electorado un maletín debajo de la mano, en plan decir, traigo esto en el maletín de esto es lo que he conseguido. Bien, creo que más allá de política, creo que también, según los datos, existe una brecha en el sistema. Se habla de que el 53% de los vascos tiene estudios universitarios, mientras solo un 26% de los ceutíes. Por lo tanto, quiere decir que también depende de la comunidad y el lugar donde uno nace. Se dice, en un informe se destaca que también que España gasta algo menos que los miembros de la OCDE por alumno y en educación. No mucho. Se dice que las situaciones socioeconómica es muy importante porque los que menos recursos tienen repiten un 5,5 veces más que aquellos que tienen más recursos y el abandono afecta un 7,5 veces más a los que menos ventajas tienen económicas respecto a los más aventajados. Aún así, esto no consiste en invertir mucho, en saber invertir, en saber lo que es necesario y en saber lo que se necesita y saber que en algunos sitios se puede invertir más, en otros menos, pero hay que hacer que lleve toda la educación a la sociedad y ver la educación, por favor, eso sí se lo digo a los políticos y a todo el mundo que lo vean, como una inversión y como algo que tiene que ser blanco. Al final nadie puede manipular ni las matemáticas, ni la historia, ni la lengua. Al final lo que es, punto. Mariano. Mira, voy a dar un comunicado, como ha dicho Manolo, de un profesor compañero mío y que tú también conoces, Julián, y me decía, el lunes, tomándome un café tranquilamente, me decía, Mariano, todas las leyes educativas han permitido pasar de cursos con materias suspendidas. La novedad es que no se fija un número máximo de suspensos para poder pasar de curso, sino que se deposita la confianza en el equipo docente para que pueda aplicar la opción que crea más beneficiosa para la evolución académica del alumno. El hecho de que la decisión sea colegiada descarta cualquier riesgo de arbitrariedad. Y luego además me planteaba otro problema que no lo hemos hablado aquí ninguno, pero que yo lo voy a sacar a colación. Los profesores, no obstante, también se sienten atados de pies y manos frente a una realidad que desde hace tiempo llevan denunciando. Desde mi perspectiva, decía él, hay varios factores importantes que pueden explicar los altos porcentajes de repetidores en los alumnos de secundaria. Uno de ellos, clave, la ratio. Tener tantos alumnos en el aula influye en la manera en que los profesores puedan dar una atención más personalizada a aquellos alumnos que tengan más dificultades. Como las ratios son tan altas, muchas veces no pueden dar cada estudiante la atención que necesita. Entonces, te digo muchas veces que la repetición de curso no viene solamente por los suspensos, sino muchas veces en la situación que tiene hoy día la educación en España. En este caso, como dice mi amigo el profesor, también es importante la ratio de las aulas y sobre todo es darle capacidad a los profesores con la nueva norma que va a sacar el partido para que esa gente deje de repetir. Y además me decía, fíjate que durante la pandemia en el curso 2020-2021 ha bajado el índice de
repetidores, pero ¿sabes por qué, Mariano? ¿Sabes por qué? Porque la gente se ha quedado en su casa y solamente han atendido a través online y asistiendo a la clase 4, 5, 6 personas que de verdad querían asistir a clase. Por eso el índice de suspenso ha bajado en el curso 2020-2021. Manuel, después Rosa. Efectivamente, no tengo por más que darle la razón a Mariano y al profesor amigo tuyo, que siento no saber quién es, después me lo dice. Efectivamente, el Gobierno pone en marcha una reforma educativa y se insta a reducir el número de repeticiones. Eso es correcto. Y que sea algo excepcional. Eso también es correcto. Solo si se decide entre todos los profesores de ese alumno. Pero, sin embargo, volvemos al informe que tú bien has dado al principio de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es que no solamente en la ESO es el 8,7 frente al 1,9 nuestro, sino que en bachillerato tenemos el 7,9 frente al 2,9 de la Unión Europea. Y recuerda la OCDE que el 60% son varones los que repiten curso y los que abandonan los estudios, principalmente. Y también recuerda una alta cifra de ninis entre la horquilla de 18 a 24 años, dice que el 22% de jóvenes ni estudian ni trabajan y abandonan los estudios. Esto es preocupante, porque si el Gobierno se preocupa de que no haya repeticiones, o si se hace, no el Gobierno, una ley educativa, que en este caso lo hace el Gobierno que está, y punto, de que no haya repeticiones y demás, después, ¿por qué se hace tan fácil el paso de un curso a otro, incluso con asignaturas repetidas? Dicen en un WhatsApp que está claro que el que falla es el sistema. El que falla es el sistema. Que lo hemos dicho al principio. Lo hemos dicho al principio y es cierto. Quería decirle a Mariano y a su amigo el profesor que, siendo cierto lo que dice, no es exacto. Toda la vida se ha podido pasar con una o con 2 asignaturas. Has pasado de curso, pero no de ciclo, que hay una diferencia sustancial. Sí, eso es cierto. Es que hay que matizarlo. Ahora terminas el ciclo con suspensos y te llevas el título. Eso no es lo que ocurría antes. Y ahora puedes pasar a EBAU, ni más ni menos que hacer EBAU con 1 o con 2 asignaturas. Antes había 5, entrabas con 2, tenías 7, pero no podías terminar el ciclo. Diferencia sustancial. Ni te daban la titulación. Ni te daban la titulación que ahora te la dan. Ahí es donde nos estamos quejando. Y quería decir que no es que los catalanes no obedezcan al Gobierno con el tema del 25% del castellano, es que no están obedeciendo al Tribunal Constitucional, que lo tiene impuesto, que también es distinto. Es que se están saltando las leyes, se saltan las normas y se ponen por montera al propio Tribunal Constitucional. Es tan intolerable que es lo que no se puede permitir. Y termino con nuestro amigo David, que no se me escapa. Decía David hace un minutito, cuando le tocó en el turno, que es verdad que también en las universidades, cuando queda una asignatura, se compensa. Que también es verdad, pero no hablamos de universidades ni de compensación. Estamos hablando del fracaso escolar en la ESO, que también es distinto. Es lo único que quería matizar. David. Discrepo. Tú te podías sacar, no con lo que ha dicho, tú te podías sacar la ESO, yo te conozco algún testimonio, con 2 asignaturas suspensas. Ya te lo demostraré. Tengo varios. Julián. No. Yo te digo que yo la ESO En absoluto. la pude haber hecho en el 98. Puede ser, ahí ya no te digo que no. Yo, claro, es que estamos hablando, yo te digo, de los testimonios y compañeros O sea, que yo tenía entonces, a mi alrededor. Hemos ido hacia atrás. Claro. Pues no lo sé. El problema de la educación ahora mismo está en que pasa como lo que siempre. Yo recuerdo que ahora estoy en un proyecto y cuando ya que me vaya un poco, cuando la Institución Libre de Enseñanza llevó las misiones pedagógicas a los pueblos, eran los mismos de siempre, que eran 3 pilares importantes de la sociedad, que eran los terratenientes, los conservadores y la Iglesia. Y la clase privilegiada, perdona. Dios, patria y justicia. Claro, que eran los que controlaban la educación. Cuando llevaban las bibliotecas andantes a los pueblos, decían que no era necesario que el hijo del labrador supiera leer o escribir. No estoy hablando del franquismo, por si me estáis echando la culpa, que estoy hablando mucho antes. ¿Sabes? Decían que no era necesario que el hijo del labrador o del peluquero supiera leer y escribir, y con que supiera el hijo de, suficiente. Y eso sigue pasando. Cuando se hablan de cosas de avanzar,
Parece que, yo no digo que sea correcto, quizás es verdad que se necesita un pacto, pero que no todo tiempo pasado ni toda ley pasada es mejor. Eso no está pasando. Hay una ley orgánica reconocida en la Constitución en el 85, donde la educación es obligatoria. Claro. No digas, David, que eso está pasando ahora. No, yo no digo que esté pasando ahora, digo que lo mismo. Te estoy diciendo que cuando salió la ley, cuando la 27 de la Constitución. A ver, WhatsApp para David. O sea, estás diciendo que siempre que gobernó la derecha, el pueblo español no fue educado. No, yo creo que se está equivocando, porque eso es lo que pasa cuando se habla del error. Yo estoy hablando que hubo un momento en la historia que existió la institución libre de enseñanza, y estoy hablando ni de derechas ni de izquierdas, estoy hablando de mucho antes, estoy hablando de finales del siglo XIX. Y quiero decir que los mismos que protestaron, los mismos pilares que protestaron contra la nueva ley, los mismos grupos sociales protestaron contra la institución libre de enseñanza. Te quiero decir que al final creemos que evolucionamos muchísimo y al final siempre es lo mismo, las mismas quejas y los mismos grupos que se oponen en cuanto hay alguien en el poder que quiere avanzar. Y hemos terminado, y eso es impepinable. Pues lo está diciendo 30 segundos porque lo ha dicho, le hemos terminado. Nos hemos quedado cortos, pero es verdad, la vía que teníamos abierta, si hay tantas... Hazlo. Si hay tantas repeticiones... Espera, escuchamos a Manuel y luego vosotros. A ver, Tabas. Si hay tantas repeticiones. Un segundo, por favor. Eso ya lo pareja. Manuel. Pareja, un momentito. Si hay tantas repeticiones y demás, ¿por qué no abrimos la vía, que ya lo dijimos antes, de la formación profesional, para que ese abandono de esos jóvenes no se produzca? Pero contempla la nueva ley. Han apostado por eso. Sí, pero sigue habiendo abandono escolar. La nueva ley acaba de llegar. A ver, la pregunta de Manuel Alarcos, que nos vamos. Sí, nada, era lo mismo de la formación profesional. Una formación profesional de calidad con acabado en las empresas. Es lo que sería la solución de muchos fracasos escolares y de muchos niños que están en paro ahora mismo. Bueno, no tan niños ya. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí esta parte de la tertulia. Lo que sí es cierto es que es preocupante que haya tantos repetidores en la ESO en este país, porque un país es mucho más importante cuanto más formada está su gente, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto las leyes educativas deberían consensuarse, qué palabra tan bonita, pero que poco se aplica en este país, deberían consensuarse entre todas los partidos políticos y, lógicamente, para que toda una generación tenga la misma ley y no que cambio de gobierno, cambio de ley, cambio de gobierno, cambio de ley. En fin, las cosas de Palacio ya saben ustedes que van despacio. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Encantado, y una tertulia estupenda. Me ha encantado estar de nuevo con David. Ojalá vengas más tiempo y más veces. Lo que te ha gustado son las aventuras de Manuel Alarcos. Por supuesto. Doña Rosa Porra, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Julián, y seguimos pendientes de las aventuras de Manuel. Así es. Don David García, muchísimas gracias. La Taberna del Moreno. No, el placer es mío, y por favor, solo me quiero ir recomendando que la gente lea, que vea... Y que lea también. Que lea, pero sobre todo que vea La lengua de las mariposas, que vea qué interesante es respecto a la educación. Don Manuel Alarcos, muchísimas gracias. Pues gracias a todos vosotros por aquí. Esto para mí es una gloria poder venir aquí. Don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir con estos maravillosos tertulianos y tertulianas. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias. Gracias también al equipo profesional de esta casa, tanto de radio como de televisión, que hacen posible que lleguemos en perfectas condiciones a todos ustedes. Ya saben que pase lo que pase, confinamiento o no confinamiento, con repetidores o sin repetidores, España siempre resiste. Por eso nos vamos con Resistiré. Hasta luego. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz,
yo. Cuando me apuñale la nostalgia